¿Has oído hablar de los fariseos? Aparecen varias veces en la Biblia, casi siempre como grandes adversarios de Jesús. Pero ¿quiénes eran esas personas que tanto molestaron al Maestro? Muchos piensan en los fariseos simplemente como hipócritas religiosos, pero la verdad va mucho más allá de eso. Imagina un grupo de personas profundamente religiosas que dedicaban cada instante de su vida al estudio de las Escrituras y a la defensa rigurosa de la ley de Dios. Sin embargo, algo crucial se perdió en el camino. ¿Qué enseñaban realmente? ¿Por qué Jesús entró en conflicto con ellos tantas veces? Prepárate, porque en este video descubriremos una historia sobre fe, tradición y el peligroso límite entre la devoción genuina y la religiosidad vacía. Al fin y al cabo, ¿quiénes eran realmente los fariseos y cuál es la verdadera lección que podemos aprender de ellos hoy? Imagina por un momento un largo silencio. 400 años sin que ningún profeta levantara la voz, sin visiones, sin sueños, sin mensajes directos del cielo. Ese fue el periodo que separó el Antiguo del Nuevo Testamento, un tiempo en el que Dios parecía guardar silencio. Es en ese intervalo cuando comienza a nacer un grupo que cambiaría por completo el escenario religioso de Israel: los fariseos. El origen de los fariseos comienza con una crisis. Después del cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel regresó a su tierra quebrantado, humillado y de cierta forma más consciente de su pecado. Durante el exilio, habían aprendido en carne propia las consecuencias de abandonar la ley de Dios. Y por eso, al regresar, surgió entre ellos un deseo sincero: nunca más desobedecer la ley. Fue entonces cuando, poco a poco, surgieron grupos dedicados a estudiar profundamente las Escrituras, especialmente la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Estos hombres comenzaron a reunirse, debatir, interpretar y aplicar la ley de forma rigurosa. No eran sacerdotes como los levitas o los saduceos, sino estudiosos, hombres laicos, provenientes del pueblo común, apasionados por la palabra y temerosos de que Israel volviera a caer en desobediencia. El nombre fariseo viene del hebreo perushim, que significa separados, y eso era exactamente lo que ellos querían ser: separados del pecado, separados de las costumbres paganas, separados de todo lo que pudiera ofender la santidad de Dios. Durante el dominio griego, cuando Alejandro Magno y sus sucesores esparcieron la cultura helenista por todas partes, los fariseos resistieron fuertemente la influencia extranjera. Mientras muchos judíos estaban siendo seducidos por el estilo de vida griego, los fariseos levantaron la bandera de la tradición y la fidelidad a la ley de Moisés. Con el tiempo, se volvieron más organizados. Comenzaron a desarrollar interpretaciones orales de la ley, lo que llamamos la tradición de los ancianos. Esto no era al principio algo malo. La idea era aplicar los mandamientos a las situaciones del día a día. Por ejemplo, si la ley decía que no se debía trabajar en sábado, entonces querían definir exactamente qué era trabajo, para que nadie desobedeciera sin querer. Pero con el pasar de las generaciones, esa tradición oral comenzó a ganar tanta o incluso más autoridad que la propia ley escrita. Cuando el Imperio Romano tomó el control de la región, los fariseos ya eran una fuerza religiosa consolidada. No tenían poder político como los saduceos, que controlaban el templo y tenían alianzas con los romanos, pero poseían algo aún más poderoso: el respeto y la atención del pueblo. Eran los fariseos quienes enseñaban en las sinagogas. Eran ellos quienes orientaban al pueblo sobre cómo agradar a Dios en la vida cotidiana. Y por eso, incluso sin coronas ni espadas, se convirtieron en líderes, verdaderos formadores de la conciencia espiritual del pueblo judío. Ayunaban, oraban en público,
Usaban vestiduras específicas y eran fácilmente reconocibles por donde pasaban. Pero más que eso, los fariseos se veían a sí mismos como guardianes de la verdadera fe. Y fue precisamente esa convicción, tan fuerte y muchas veces tan rígida, la que los llevó a cometer un grave error. Comenzaron a confiar más en su propia justicia que en la gracia de Dios. Es en este clima, en ese ambiente religioso cargado de celo, tradición, apariencia e influencia, que comienza el Nuevo Testamento. Cuando Jesús entra en escena, los fariseos ya estaban por todas partes, en Jerusalén, en las aldeas, en las ciudades de Galilea, y eran respetados como los santos de la época. Pero lo que parecía ser santidad, muchas veces, era solo religiosidad. La historia de los fariseos comienza entonces no con maldad o hipocresía, sino con un deseo genuino de preservar la alianza con Dios. Surgieron como una reacción contra el pecado del pasado y la decadencia espiritual presente. Pero con el pasar del tiempo, lo que debía ser santidad se convirtió en orgullo, y lo que debía ser celo se volvió legalismo. A partir de aquí, la historia comienza a ganar más tensión, porque pronto ellos no estarían solamente enseñando al pueblo, estarían frente al Hijo de Dios, siendo confrontados como nunca antes. Si hubieras visto a un fariseo caminando por las calles de Jerusalén en aquella época, probablemente habrías sabido de inmediato quién era. No porque se presentara como alguien importante, sino por la forma en que vestía, hablaba y principalmente actuaba. Los fariseos se destacaban entre el pueblo. Eran respetados, admirados y por muchos vistos como los hombres más santos de la nación. Pero al mirar con más atención, comenzamos a percibir que detrás de esa apariencia de santidad había algo mucho más complejo. Los fariseos se tomaban en serio la vida religiosa, oraban constantemente, pero no se trataba solo de una oración íntima y silenciosa. Muchos de ellos hacían cuestión de orar en público, en las plazas, en las esquinas, donde pudieran ser vistos. No se trataba únicamente de buscar a Dios, sino de mostrar a los demás cuánto lo buscaban. Las oraciones eran largas, bien elaboradas y llenas de repeticiones. Querían ser reconocidos como hombres de fe. El propio Jesús llegó a decir: «Ya han recibido su recompensa». Porque la motivación era el aplauso humano, no un corazón vuelto hacia el cielo. ¿Y el ayuno? Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Eso iba mucho más allá de lo que exigía la ley de Moisés. Ayunaban los lunes y los jueves, días de mercado, cuando las calles estaban llenas, y cuando ayunaban hacían cuestión de mostrarlo. Dejaban el rostro abatido, la expresión seria, como quien está profundamente consagrado. Pero en realidad, todo era una actuación. Querían parecer espirituales, pero el corazón estaba lejos de Dios. Además, estaban los rituales de purificación. Se lavaban las manos no solo por higiene, sino como un símbolo de santidad. Lavaban copas, jarras, platos, camas, todo según reglas que iban mucho más allá de la Biblia. Estas reglas estaban en la llamada tradición de los ancianos, una serie de interpretaciones que ellos mismos crearon con el pasar de las generaciones. La intención, al principio, era proteger la ley, rodearla, evitar que alguien la transgrediera. Pero, con el tiempo, esas tradiciones se volvieron tan importantes como, o incluso más importantes que, la propia palabra de Dios. Y aquí es donde todo empieza a complicarse. Los fariseos amaban la ley de Moisés, sí, dedicaban la vida al estudio de las Escrituras, conocían los textos, sabían cada detalle de las instrucciones dadas por Dios al pueblo de Israel. Pero, a medida que su influencia crecía, también crecía su orgullo espiritual. Comenzaron a verse como los únicos guardianes de la verdad. Miraban a los demás con superioridad.
juzgaban, condenaban y muchas veces no vivían lo que predicaban. Jesús los confrontó con palabras duras. Atan cargas pesadas y las colocan sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué significa esto? Que los fariseos creaban reglas, exigían comportamientos, imponían normas religiosas que se volvían una carga insoportable para el pueblo. Reglas sobre el sábado, sobre qué comer, sobre cómo vestirse, sobre cómo caminar. Pero ellos mismos, en el fondo, sabían que era imposible cumplirlo todo perfectamente. En Mateo capítulo 23, Jesús hace un discurso directo y profundo contra los fariseos. Allí, Él revela la esencia del problema, la hipocresía. Limpiaban el exterior del vaso, pero por dentro estaban llenos de avaricia. Eran como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y podredumbre. Daban el diezmo incluso de lo que cosechaban en casa, menta, eneldo, comino, pero se olvidaban de lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. El contraste entre la intención original de los fariseos y en lo que se convirtieron es impactante. Comenzaron como un grupo preocupado por obedecer a Dios, por proteger al pueblo del error, por preservar la identidad espiritual de Israel. Pero en el camino perdieron el enfoque, se convirtieron en prisioneros del orgullo espiritual. Empezaron a vivir de apariencias, enseñaban al pueblo, pero oprimían, hablaban de Dios, pero no lo reconocieron cuando Él vino a ellos en carne y hueso. Y lo más triste de todo, estaban tan cegados por su propio orgullo que no lograron ver que el Mesías que tanto esperaban estaba allí, justo frente a sus ojos. Hablaron sobre Dios durante generaciones, pero cuando Dios habló directamente, a través de Jesús, muchos de ellos se cerraron, se endurecieron y prefirieron mantener la tradición antes que reconocer la verdad. La lección es profunda, porque los fariseos nos muestran lo que puede suceder cuando la religión se vuelve más importante que la relación con Dios, cuando buscamos más parecer santos que ser transformados por dentro. Ellos comenzaron con celo, pero terminaron con apariencia. Comenzaron con temor, pero terminaron con orgullo. Y es en ese escenario, lleno de reglas, tradición y apariencias, que Jesús comienza a enseñar sobre un nuevo camino. El camino de la gracia, de la verdad, del corazón rendido. Jesús de Nazaret comienza a andar por las aldeas, por las ciudades de Galilea, atraviesa Judea, enseña en las sinagogas, sana a los enfermos, libera a los oprimidos y anuncia algo revolucionario. El reino de Dios está entre nosotros. Y aquí sucede algo sorprendente. Aquellos que estaban al margen, los pobres, los pecadores, los cobradores de impuestos, los enfermos, se acercan, escuchan con lágrimas en los ojos y corazones ardientes. Pero los que deberían haber sido los primeros en reconocer al Mesías, los estudiosos de la ley, los hombres de la religión, se levantan contra él, y entre ellos, los más presentes y combativos eran los fariseos. Jesús conocía profundamente la ley. Él mismo la cumplió perfectamente, pero a diferencia de los fariseos, no solo recitaba palabras, él vivía la verdad, y más aún, él era la propia verdad encarnada. Cuando Jesús hablaba, algo sucedía. Sus palabras tocaban el interior. No hablaba para impresionar, hablaba para transformar, y eso incomodaba. Los fariseos, que durante tanto tiempo fueron considerados la referencia de santidad, ahora se veían expuestos. Jesús no ahorraba palabras. Los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero por dentro llenos de muerte. Los llamó guías ciegos que conducían a otros a la perdición. Denunció la religiosidad vacía, la vanidad espiritual,
la apariencia de santidad que escondía un corazón endurecido. En Mateo capítulo 23 encontramos uno de los discursos más fuertes de todo el ministerio de Jesús. Allí, él dirige 7 ayes a los fariseos. Es como si dijera: ay de ustedes, ustedes predican, pero no practican. Ustedes cierran la puerta del reino delante de los hombres. Ustedes hacen todo para ser vistos por los demás. Ustedes colocan sobre el pueblo cargas que ni ustedes mismos llevan. Ustedes matan a los profetas y luego decoran las tumbas como si fueran justos. El enfrentamiento era directo, sin rodeos, pero no era por odio. Jesús amaba la verdad y amaba al pueblo. Confrontaba a los fariseos no para destruirlos, sino para despertar en ellos la conciencia del error. Solo que ellos no querían escuchar. No soportaban ver su autoridad desafiada, su imagen cuestionada, su orgullo sacudido. En varias ocasiones, los fariseos intentaron poner a Jesús en situaciones difíciles. Hicieron preguntas preparadas, crearon trampas usando la ley. Esperaban que él dijera algo contra Moisés o contra César. Pero todas las veces Jesús los sorprendía con sabiduría y autoridad. Como por ejemplo, cuando trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y preguntaron: «La ley manda apedrear, ¿y tú qué dices?». Jesús, con calma, respondió: «El que de ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra». Uno a uno, avergonzados, se fueron. Pero quizás lo que más incomodaba a los fariseos era el público de Jesús. Él comía con pecadores, conversaba con cobradores de impuestos, tocaba a los impuros. Para los fariseos eso era un escándalo. Pero Jesús respondía: «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos». Y completaba: «Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Mientras los fariseos defendían una religión basada en reglas, Jesús hablaba de una relación con Dios. Mientras ellos buscaban mantener las apariencias, Jesús buscaba el corazón. Mientras ellos hablaban de condenación, Jesús ofrecía perdón. Ese conflicto fue intensificándose. La oposición de los fariseos creció hasta el punto en que comenzaron a conspirar para la muerte de Jesús. Unidos a otros grupos religiosos, como los saduceos y los herodianos, empezaron a tramar. No soportaban ver al pueblo siguiendo al Maestro, no soportaban perder el control. Pero Jesús sabía todo, sabía que la cruz estaba delante de él, y aún así continuó. Continuó denunciando la hipocresía, ofreciendo verdad, llamando al pueblo a la conversión, no por vanidad, sino por amor. Este enfrentamiento entre Jesús y los fariseos es, en realidad, el retrato del conflicto entre la religiosidad humana y la revelación divina. Es el contraste entre un sistema basado en reglas y una vida basada en la gracia. Entre una fe de fachada y una fe que transforma desde dentro hacia afuera. Y esta parte de la historia nos enseña algo profundo. Dios no busca rendimiento. Dios no se impresiona con las apariencias. Él examina el corazón, y cuando el corazón está quebrantado, Él entra, sana, restaura y transforma. Hasta aquí hemos visto un escenario de tensión creciente entre Jesús y los fariseos. Muchas veces ellos se colocaron como opositores de la verdad, resistiendo al mensaje vivo del reino de Dios. Pero la Biblia, siempre fiel y justa en su relato, nos muestra algo que no podemos ignorar. No todos los fariseos eran iguales. No todos estaban cegados por el orgullo o endurecidos por la tradición. En medio de la multitud de religiosos, algunos corazones estaban inquietos y atentos. Uno de esos hombres era Nicodemo. Nicodemo era fariseo y miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo entre los judíos. Era un hombre de posición, respetado, erudito, profundo conocedor de la ley. Pero, a diferencia de muchos de sus colegas, Nicodemo vio algo diferente en Jesús.
tal vez haya comenzado con los milagros o con la autoridad con la que él enseñaba. Pero algo en el corazón de Nicodemo empezó a latir de forma diferente. Y entonces, en una noche silenciosa, Nicodemo tomó una decisión arriesgada. Fue hasta Jesús. No en público, como lo harían los fariseos para debatir o intentar atraparlo en una contradicción. Fue solo, de noche, tal vez con miedo de ser visto, tal vez aún sin el valor de exponerse, pero con demasiada sed como para ignorarla. Y lo que sigue es uno de los diálogos más profundos de toda la Biblia. Nicodemo comienza con respeto. Rabí, sabemos que eres maestro venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús va directo al punto. En verdad te digo que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, con paciencia, explica, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y allí, en esa noche, lejos de las miradas de los demás fariseos, Jesús revela una de las verdades más profundas del Evangelio, que es necesario nacer de nuevo. Que la verdadera transformación no viene de la religión, ni del estatus, ni del conocimiento, sino del Espíritu de Dios. También fue a Nicodemo, a quien Jesús le dijo una de las frases más conocidas de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Nicodemo no respondió con entusiasmo inmediato, pero sabemos que esa conversación lo conmovió. Años después, cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo reaparece. Junto con José de Arimatea, se encarga del cuerpo de Jesús y lo prepara para el sepulcro. Un acto silencioso, pero poderoso. Un gesto de alguien que, en el fondo, reconoció la verdad. Otro nombre importante es Gamaliel, un fariseo respetado, también miembro del Sanedrín, maestro de la ley y, quizás lo más sorprendente, maestro del joven Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, los apóstoles habían sido arrestados por predicar acerca de Jesús. El Sanedrín quería matarlos. Pero fue Gamaliel quien se levantó y dijo, si este plan o esta obra es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, para que no os encontréis luchando contra Dios. Gamaliel no se declaró seguidor de Jesús, pero mostró discernimiento, prudencia y una apertura rara entre los líderes religiosos de aquella época. Reconoció que, tal vez, Dios realmente estaba obrando allí. Y así llegamos a Saulo de Tarso, el fariseo más conocido de la historia. Saulo era fariseo de formación, discípulo directo de Gamaliel. Era celoso, apasionado por la ley, perseguidor de los cristianos. Creía que estaba sirviendo a Dios cuando arrestaba y agredía a los seguidores de Jesús. Hasta que, en el camino a Damasco, Jesús lo encontró. Una luz brilló desde el cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Era Jesús. Y allí, el fariseo orgulloso, erudito, fuerte, cayó quebrantado. Quedó ciego por 3 días, y cuando recuperó la vista, nunca más fue el mismo. Se convirtió en Pablo, apóstol de los gentiles, el mayor misionero de la iglesia primitiva. Él mismo dijo años después, en cuanto a la ley, fariseo, pero todo eso lo consideré pérdida por causa de Cristo. Estos 3 hombres, Nicodemo, Gamaliel y Pablo, son la prueba de que Dios mira más allá de las apariencias.
Incluso en medio de una estructura religiosa contaminada por el orgullo, había corazones sensibles, hombres capaces de escuchar, reflexionar y rendirse. La lección aquí es clara. No se trata de la religión a la que perteneces, sino de la disposición de tu corazón. Dios habla con todos, pero no todos escuchan. Algunos, sin embargo, incluso entre los que parecían más distantes, reconocen la verdad cuando ésta brilla delante de ellos. Años después, la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. El templo, antes majestuoso, ya no existía. Todo lo que era sagrado para los judíos, las columnas, los altares, los patios, los sacrificios, había sido destruido. Era el año 70 después de Cristo, y Jerusalén acababa de ser tomada por las fuerzas romanas comandadas por Tito. El pueblo lloraba, los sobrevivientes vagaban entre los escombros, y con el templo en cenizas, el mundo religioso de los judíos nunca más sería el mismo. Con la destrucción del templo, el centro de la adoración judía desapareció. Los sacrificios cesaron. Los sacerdotes perdieron su lugar de actuación. El sistema religioso antiguo se derrumbaba ante los ojos de una generación que apenas sabía cómo seguir adelante. Y fue en ese momento de crisis profunda cuando el grupo de los fariseos también comenzó a desaparecer como fuerza organizada. Pero curiosamente, aunque los fariseos como grupo perdieron protagonismo político y religioso, las ideas que defendían, especialmente el estudio de la ley y la tradición oral, cobraron aún más fuerza en los siglos siguientes. Con la ausencia del templo, los judíos comenzaron a reunirse cada vez más en las sinagogas, donde la enseñanza y la interpretación de la Torá se convirtieron en el enfoque central. ¿Y quiénes dominaban ese tipo de enseñanza? Justamente aquellos que seguían las raíces farisaicas. Por eso, los estudiosos reconocen que el judaísmo rabínico moderno, ese que sobrevivió a la caída de Jerusalén y se esparció por las naciones, fue profundamente moldeado por el pensamiento fariseo. La forma de leer las escrituras, la tradición oral, más tarde escrita en la Mishnah, el estudio continuo, los debates entre rabinos, todo eso nació de la base construida por los fariseos. Pero aquí está el punto más importante. Eso no significa que todo lo que los fariseos representaban era malo. Lejos de eso. El celo por la ley, el amor por las escrituras, el deseo de preservar la identidad del pueblo, todo eso nació de buenas intenciones. El problema nunca fue la dedicación, sino la distorsión. Con el tiempo, el grupo dejó de buscar a Dios con el corazón y pasó a defender un sistema. La justicia se volvió formalidad. La piedad se volvió apariencia. La fe se volvió actuación. Y es exactamente ahí donde la historia de los fariseos se transforma en una lección eterna, para mí, para ti y para todos los que desean andar con Dios. Jesús mostró esto con claridad. Dios no se impresiona con rituales. Dios ve el corazón. Él no está buscando a quien sabe recitar versículos de memoria, sino a quien vive la palabra con sinceridad. Él no busca a los más visibles, a los más respetados o a los más religiosos, sino a los quebrantados, a los humildes, a los que reconocen su dependencia del cielo. La mayor tragedia de los fariseos no fue lo que construyeron, sino lo que perdieron. Tuvieron al Mesías frente a sus ojos y no lo reconocieron. Esperaban al rey, pero no aceptaron al siervo. Conocían la ley, pero rechazaron la gracia. Hablaban del reino, pero no entraron en él. Sin embargo, no todo es sombra. Como vimos, algunos fariseos se rindieron. Nicodemo, Gamaliel y el mismo Pablo prueban que, incluso dentro de un sistema marcado por la dureza, aún había espacio para que entrara la luz. Dios nunca cierra las puertas a quien está dispuesto a escuchar. ¿Y nosotros? ¿Qué aprendemos de todo esto?
Aprendemos que el legalismo, por más correcto que parezca, no genera vida, que la religión sin amor se convierte en opresión, que la tradición sin intimidad con Dios se vuelve una carga. Aprendemos que es posible estar en medio de la iglesia, conocer versículos, servir con fidelidad y aún así mantener un corazón distante. Los fariseos son un espejo que la Biblia nos ofrece. Un recordatorio de que es fácil parecer justos por fuera, pero estar fríos por dentro. Una advertencia para que no nos convirtamos en jueces de los demás mientras ignoramos lo que necesita ser transformado en nosotros. Y por encima de todo, los fariseos nos recuerdan que lo que Dios busca no es la perfección religiosa, sino la verdad en lo íntimo. Un corazón que reconoce sus errores, que desea ser limpio, que ama la justicia, no para exhibirse, sino para vivir en comunión con Él. Al final, la historia de los fariseos no es solo sobre el pasado, es sobre el presente, es sobre mí, es sobre ti, porque el mayor error de ellos no fue amar la ley, fue amar más la apariencia que la verdad. Y la mayor lección es clara como la luz. Dios no mira lo que está por fuera, Dios ve el corazón. Si te gustó esta enseñanza, compártela para que más personas puedan ser bendecidas. Déjanos aquí en los comentarios si aprendiste algo nuevo sobre la historia de los fariseos, deja tu me gusta y suscríbete al canal para ver más videos como este. Que Dios bendiga tu vida.